Muy buenas tardes, maestro Cervantes. Espero que la esté pasando muy bien en su casa y que esté siguiendo las medidas de seguridad necesarias sobre este problema de salubridad. Mi nombre es David Emilio Soto Pérez y el día de hoy mis compañeros de equipo y yo vamos a presentarles lo que es el tema de medidores de caudal, que se puede decir que estos aparatos sirven más que nada para medir lo que es el flujo de agua o el flujo de cualquier otro tipo de líquido. Vamos a exponerle cada uno de estos medidores porque son muy variados y aparte de que tienen diferentes tipos, diferentes formas de poder medirlo. Porque no solamente existe solamente un instrumento, existen distintas formas de poder medirlo o simplemente podríamos decir que no es mucho de que solamente utilizando uno. Hay diferentes métodos para poder medir la cantidad o el flujo que tiene cierto líquido o cierta dilución de gas. Así que para empezar vamos a explicarles lo que es el medidor de caudal o qué son los medidores de caudal. Primero, los medidores de caudal más que nada son instrumentos o también conocidos como flujómetros, caudalímetros, entre otros nombres, son más que nada utilizados para medir lo que es el caudal lineal, no lineal o también la masa o volumen en el que fluye un líquido o también podría ser la masa o un gas. Este, los caudales son más que nada instrumentos que son muy utilizados en las empresas, que sirven para tratar de medir el flujo, el líquido o la cantidad de masa o la cantidad de gas que se encuentra en una tubería. Son, por decir, puestos en una banda, bueno, no en una banda, sino en un tubo, donde ese mismo aparato se le coloca y al pasar el flujo, el, el caudalímetro va tomando lo que es la cantidad de velocidad, la cantidad de agua con la que fluye, o también puede medir lo que es mm, el tiempo que transcurre en pasar ese líquido por el tubo. Aquí puede ver unas pequeñas imágenes de lo que son algunos ejemplos de un caudalímetro. Son también utilizados en algunos hogares para medir lo que es el flujo de agua que transcurre en los hogares o la cantidad de gas que transcurre en una tubería si es que la casa cuenta con un, con un sistema de gas así que contraten. Para el primero vamos a le voy a hablar de lo que son los vertederos, que en realidad los vertederos son como unas estructuras que se utilizan, que se ponen en un canal, en un río o en un lago, donde se le coloca en el río, para así tratar de tapar su flujo de agua. Y como puede ver en estas imágenes, el, simplemente se le pone como una barda donde tapamos el flujo y cuando ya hayamos tomado lo que es la lectura, simplemente lo soltamos y calculamos el flujo con el que sale el agua. Son simples aberturas donde se desliza un líquido, no tiene mucha ciencia. Los vertederos se utilizan como instrumentos de medición, son los más antiguos porque fueron de los primeros instrumentos que se utilizaron para medir el flujo de agua. Fue muy utilizado también en el caso de la agricultura en tiempos antiguos y actualmente se podría decir que en la actualidad se utiliza más en las presas de agua muy grandes, pero en este caso se utiliza una estructura muy grande pero con distintas formas que más adelante le voy a hablar. Aquí, como podemos ver, es un pequeño diagrama de lo que es un vertedero con forma triangular, donde lo que se hace es simplemente en una presa, el agua transcurre, pero de repente se tapa el flujo. Es ahí donde se llena, se llena, se llena, y de repente, en un momento dado, se quita lo que sería la tapa o el vertedero, para que así transcurra el agua con el flujo y una gran fuerza, para que de ese modo podamos tener en cuenta lo que es la medida. Aquí podemos ver una imagen a ver si se alcanza a ver, de unas personas tomando con un vertedero cuadrangular o cuadriculado, donde simplemente están tomando el flujo o la cantidad de agua donde simplemente se toma con esta figura que se ve por aquí en un pequeño canal, para que de esa manera al taparlo y al quitarlo simplemente podamos tomar la lectura de lo que se desea de ese canal.
Los tipos de vertederos que existen son los siguientes: el circular, el triangular, los rectangulares y el de los trapezoides. Aquí podemos ver las distintas figuras donde podemos ver los distintos tipos de vertederos, que son diferentes diseños, pero al final cumplen con una misma función. Aquí podemos ver lo que sería el cuadrangular, dos ejemplos de lo que serían el triangular y los que serían, este es el ejemplo del circular, que por ejemplo es parecido a esto, solamente que en lugar de que solamente sea un simple círculo, es un círculo así, pero con un cuadrado. Un cuadrado donde lo utilizamos para poder tapar la mayor cantidad de agua posible. Estuve investigando un poco acerca de los precios, pero en sí son muy raras las veces que se utilizan este tipo de objetos, ya que uno mismo puede fabricarlos. Pero si hablamos de una persona que quiere comprarlo, el precio salía entre los 1500 y los 1600 de un vertedero circular. Eh, Se puede decir que los vertederos últimamente ya no son muy populares, que digamos, porque últimamente se utilizan lo que son los aparatos modernos, como más adelante mis compañeros más le van a comentar. Por mi parte esto sería todo y muchas gracias por su atención, maestro.